Nos enfocamos en nuestro estudio, el último estudio en Colosenses. Ya vamos a terminar este libro, esta carta. Completos en Cristo es el tema. Y aquí vemos las salutaciones finales. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Comenzando en el versículo 15. Dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Tomen asiento, por favor. Aquí hemos llegado al fin de esta epístola, y sabemos que epístola es una carta. Y esta carta fue escrita a los colosenses. Pablo, hemos visto que ha dado mucha instrucción de cómo vivir esta vida nueva en Cristo Jesús. Porque el creyente ahora tiene una vida nueva y él trae toda esta instrucción. Y hemos visto que ha traído instrucción sobre el hogar, sobre el matrimonio, los hijos, los padres, el trabajo, el empleado, el empleador. Y también nos trajo instrucción aún de nuestra vida personal, de cómo conducirnos en la iglesia, tanto afuera de la iglesia. Nos habló de la importancia de la oración. Y luego Pablo nos habló de mantener un buen testimonio. O sea, nos habló de nuestra conducta. ¿Cómo debemos de actuar y caminar en esta vida nueva? Pablo, fíjate, vimos que él no estaba solo en la obra. Él había hecho muchos amigos. Y los amigos, ya vimos que los amigos más cercanos a él eran los creyentes. Y son los que deben de estar más cercanos a nosotros, los creyentes. Pero no solamente creyentes, pero los colaboradores que obraban juntos en el ministerio del Señor. Y fueron muchos colaboradores. Y vimos que eran hermanos fieles que le ayudaban a Pablo en su ministerio. Y tenemos que recordar que los mejores amigos que uno puede tener son los creyentes que son fiel al Señor. Porque la persona que es fiel con el Señor va a ser fiel en su relación, con su amistad, fiel en servir, fiel en el ministerio, fiel en la iglesia, fiel en ser un colaborador contigo, obrando para la gloria y la honra del Señor. Esto es tan importante, tan importante. ¿Con quién te juntas? Dime con quién te juntas y te diré lo que crees. ¿Ves? Porque si te juntas con el mundo y dices que eres cristiano, algo no está muy bien ahí. Pero fíjate, podemos aprender mucho de los amigos, hermanos y colaboradores de Pablo. Ya vimos esto en nuestro último estudio. Vimos que ellos fueron nombrados en esta lista de colaboradores que Pablo llama y dice, amados hermanos, fieles ministros, consiervos en el Señor, que me ayudan en el reino de Dios y han sido mi consuelo. Fíjate cómo los identifica. Que eso se pudiera decir de nosotros. ¡Wow! Qué gran lista poder incluir nuestro nombre ahí en algo así. Y ya vimos que en realidad ya estamos en una lista así. Si estamos sirviendo al Señor y lo estamos sirviendo lado a lado, ya esto que es dicho de ellos también se puede decir del siervo fiel. Pero aquí continuamos viendo el fin de esta carta que el apóstol Pablo escribió de una prisión de la cárcel, podemos decir. Y
Aquí vemos los puntos de nuestro estudio para terminar el capítulo y el libro. Primero, saludos a Ninfas y a los hermanos, es el versículo 15. Esparcir el mensaje de esta carta, el versículo 16. Mensaje para Arquipio, versículo 17. Y al fin, la salutación, el versículo 18. Comenzando con el primer punto, saludos a Ninfas y a los hermanos. Aquí el versículo 15 una vez más. Dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Saludad a los hermanos que están en Laodicea. Fíjate, después de nombrar a todos los hermanos que están al lado de él, él ahora manda saludos a los hermanos en Laodicea. Ahora, para entender, tenemos que entender que es más que una ciudad. Toma en cuenta que manda saludos a los hermanos que están en Laodicea. Y esta era una referencia también a la iglesia en Laodicea. Y si la iglesia en Laodicea te suena familiar, es porque es la séptima iglesia de las cartas escritas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Ahí es donde se nombra. Y estas 7 iglesias existían en el tiempo en que Juan escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Pero también se nos explica la historia de la iglesia. Permítame explicarle un poquito de estas 7 iglesias. Las 7 iglesias son, fíjate, Éfeso, Apocalipsis 2, 1 al 7. Es la iglesia que había dejado su primer amor. Y luego Esmirna, en Apocalipsis 2, 8 al 11, la iglesia que sufría persecución. Pérgamo, Apocalipsis 2, 12 al 17, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, en Apocalipsis 2, 18 al 29, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis, en Apocalipsis 3, 1 al 6, la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia es Apocalipsis 3, 7 al 13, la iglesia que había perseverado pacientemente. Y al fin de esta lista se encuentra Laodicea, Apocalipsis 3, 14 al 22, que es la iglesia con una fe tibia. Y pueden ver el mapa, no estaban muy lejos de una a la otra en esta área de Asia. Se escribió esta carta. Pero Laodicea, fíjate, significa los derechos humanos, es lo que significa. O los derechos del pueblo. Del griego, laos significa el pueblo y dikisis significa justicia o derecho. Así que cuando las vemos, lo que sale o resalta son los derechos humanos o los derechos del pueblo, podemos decir por un lado aquí. Pero también esta es la palabra justicia, que nos puede hacer entender que es un pueblo juzgado. La palabra griega, laodeika, que significa corte de justicia del pueblo, juicio, justicia del pueblo, o mejor dicho, un pueblo juzgado. Y esto afirma este significado. Y quiere decir entonces que la palabra Laodicea está representando la época final. Y vemos que esta época ya comenzó. Nunca en la historia de la humanidad se había insistido tanto en los derechos humanos como en estos últimos tiempos. Todos tienen sus derechos, todos quieren, no, pero yo me siento así, yo quiero esto y todos me tienes que reconocer, me tienes que llamar así, no, que no soy mujer, que soy hombre, que estoy aquí entre medio, y todos estos derechos. Y es en la época en que estamos viviendo. Y te voy a decir, no hay nada malo en los derechos humanos en sí, pero lo que pasa es que hay veces estos derechos humanos se van, podemos decir, más allá de los derechos divinos.
como si hubiera o tuviéramos el derecho ¿de qué? ¿De negar a Dios? ¿Tenemos ese derecho? Como si hubiera el derecho de negar la palabra de Dios o la autoridad de Dios. Entró la época en que las personas tienen más derechos que Dios y en esto serán juzgados. Así que esta es la última de las 7 iglesias. Laodicea representa la iglesia de los últimos tiempos. Y eso es lo que estamos viendo. Apocalipsis 3:15 al 16 dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que dice el Señor. Y es la única iglesia que nuestro Señor dice que lo va a vomitar de su boca si no se arrepiente. Y este es un mensaje serio porque no hay una iglesia después de esta iglesia. Ahora, cuando vemos esto en los tiempos históricos representados por estas 7 iglesias, Éfeso es la iglesia que representa el periodo de tiempo apostólico. Esmirna el periodo de tiempo de las persecuciones. Pérgamo representa el periodo de tiempo después de las persecuciones en cuanto a la iglesia y el Estado comenzaron a juntarse. Es la unión del paganismo y el cristianismo. Tiatira representa la Edad Media, aquellas edades oscuras que se puso la religión sobre Dios y su palabra. Le dieron una posición más alta a la religión, más alta que la palabra de Dios. Los sardis, la iglesia y el tiempo de la gran reforma, que salió del periodo de oscuridad, pero se quedó dormida y no completó lo necesario para ser restaurada. El Filadelfia, la iglesia misionera, una iglesia que se regresó a Cristo y a su palabra, siendo el centro de sus vidas. Una iglesia en cual el Señor le abre la puerta. Y al fin Laodicea representa a la iglesia en los últimos días. Y es un mensaje bastante serio en cual el Señor les suplica que se arrepientan. Pero para cada persona, y toma en serio lo que se está diciendo aquí, para cada persona que se encuentra a medias, con un pie adentro y uno afuera, que están jugando, no jugando a la iglesia, están jugando y no están ni fríos y ni están calientes. Están tibios. Una vez más, Apocalipsis 3:15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El gran disgusto de Dios, porque uno no se pone serio en su relación con Él. No está ni frío ni caliente, pero están tibios. Ahora, la historia de Laodicea era la ciudad que fue fundada por el rey Antíoco II y nombrada en el honor de su esposa, Laodicea. Y esto pasó aproximadamente en el año 260 antes de Cristo. Y Laodicea fue un centro de la industria textil regional. Las ovejas que pastoreaban en los valles cercanos producían una lana negra que era excepcionalmente suave, la cual era comprada y vendida en los mercados de la ciudad. Y entonces esta ciudad fue una ciudad muy rica, conocida por esta producción de telas, de la tela negra. Y su comercio, especialmente la banca de muchos establecimientos bancarios, comerciales, industriales, y el pueblo, su gente, seguramente pues estaban muy felices, porque no les faltaba.
Había trabajo, había dinero. Ellos existían en una vida, podemos decir, fácil, tranquila y contenta. ¿En qué? En lo económico, en la prosperidad que se encontraba en esos tiempos. Pero tenía también una escuela de medicina muy famosa y por su énfasis en oftalmología, que es la práctica de la medicina en las enfermedades de los ojos. Y estaba situada en una cruce de famosas carreteras romanas. La ciudad prosperaba en que todas las carreteras principales pasaban por Laodicea, tanto las que venían del norte como las del oriente y el occidente, se juntaban ahí y todo el comercio estaba centrado ahí en ese lugar. Y creció tanto con el tiempo que podemos decir llegó a ser una especie de metrópolis que tenía 20 aldeas dependiendo de ella. Y en la calle cerca de Laodicea hay una fuente de aguas termales enorme. Y los depósitos minerales blancos son visibles aún hoy en día por millas a través de este valle. Pero fíjate, no disponía de agua potable. Así que esa agua era traída por medio de tuberías desde las fuentes termales de Hirápolis. El agua llegaba y cuando llegaba el agua llegaba tibia a este lugar. Y es la razón por qué es mencionada. Todos conocían esta agua tibia. Y el agua tibia, pues en realidad, hemos viajado mucho nosotros y me recuerdo un año que estábamos en Mazatlán. Y en Mazatlán, ahí en Culiacán, ¡ay, qué calor! Uno sudando y ves el mar bien bonito, ¿no? Y te quieres ir a refrescar. Pero entras al mar y el mar está caliente, tibio. No es refrescante. Hasta te da asco. Y es como llegaba aquí el agua. Y es la visión que nos permite entender cómo uno llega a la presencia de Dios cuando está jugando este juego. De no estar completamente entregado a Cristo. No está frío ni está caliente, pero si estás tibio. Se encuentran en un entremedio. Ahora fíjate, esta era la historia de esta ciudad, pero aún había la religión en Laodicea. Ahí se adoraban varios dioses, tanto como Zeus, el mero jefe de todos los dioses, que también era conocido como el Salvador. Él era una de las deidades principales adoradas en este local. Ellos también adoraban a Apolo, que era el hijo de Zeus, y también tenían sus dioses locales y increíblemente se llamaba Men, M-E-N, como hombre en inglés. El nombre principal del Dios que les traía sanidad, seguridad y prosperidad. Ellos usaban la luna creciente como un símbolo de adoración, como dioses lunares. Ellos tenían que ver además con él más allá de la fertilidad y la protección de tumbas. Así que había mucha idolatría en este lugar. Y la iglesia en Laodicea comenzó relativamente temprano a través de la predicación de Pablo, pero ahora para poder entender, Laodicea era una de 3 ciudades que estaban cercanas, que tenían comunidades cristianas. A través de los mismos valles existían otros grupos de cristianos en Laodicea, Hirápolis y Colosas. Y es la carta aquí que vemos. El grupo en Laodicea incluía, fíjate, a unos que se reunían en la casa, creemos que es una mujer, ninfas, o quizás es un hombre. No sabemos exactamente, pero vamos a ver, fíjate, en Colosenses 4:15-16, una vez más, dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de los laodicenses y que la de Laodicea la leas también vosotros. Entonces, lo que vemos aquí es un intercambio
de las cartas del Nuevo Testamento que eran enviadas y leídas en las demás iglesias. Se compartían las cartas. Este libro completo que hemos estudiado, lo acababan de leer, se lo leían a la congregación y lo enviaban a la próxima iglesia. Y la carta que ellos tenían, le enviaban a esta iglesia. Un intercambio de las cartas. Y esto es como avanzó el evangelio. Y el evangelio, ¿cómo iba a avanzar? Se nos mandó, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y era lo que estaba pasando aquí. Ahora, Pérgamo desapareció de la escena. Y esto fue el resultado del matrimonio mixto del cristianismo y el paganismo. Pero este Pérgamo produjo a 4 hijos, podemos decir. De ahí resaltaron los católicos romanos, que es Tiatira, los protestantes principales, que es Sardis, los evangélicos, que es Filadelfia, y luego la iglesia apostata, Laodicea, para entender. Ahora, yo sé que le puse mucho énfasis en Laodicea, pero es para que pudiéramos entender tanto su principio y su fin. Nosotros mismos somos los que formamos la iglesia. Fíjate, ellos se encontraban tibios, tanto como el agua tibia, y yo pido que no sea así para ti. El Espíritu se tiene que mover en nosotros, nos tiene que guiar. Tenemos que estar entregados a la obra de Cristo Jesús. Amén. Y dice, y a Ninfas, y la iglesia que está en su casa. Ninfas, ha habido un gran debate, que si es una mujer o un hombre. Ninfas es un hombre masculino o femenino. Y verdaderamente no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la iglesia es que estaba ahí en su casa. Y es como la iglesia primitiva se reunían en los hogares privados. Es como la iglesia comenzó con un grupo de creyentes. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. 1 Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Filemón 1:2. Y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, es como comenzó la iglesia en las diferentes casas. Ahí se formaban y ellos enviaban parte del Nuevo Testamento, las cartas, y las leían en el hogar para recibir la palabra de Dios y esa instrucción. Y es como en realidad muchas iglesias comenzaron. Se reúnen en las casas. Esta iglesia aquí, hay fotos en el santuario principal arriba, en las oficinas, cuando se juntaban. No había nada en esta propiedad, un arbolito acá, de este lado en la parte norte era pura arena. Había una casa de este lado, había un árbol y ahí se juntaban en este local y se fue formando y llegó a ser una iglesia. Crecen en número, pero necesitaban un lugar más amplio y es cuando se comenzaron a formar edificios como esto. Pero el edificio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Amén. Ahora, se aumentaban los números, se aumentaba la ofrenda. ¿Para qué? Para tener un lugar donde poder congregarse, un sitio adecuado. Pero Pablo vemos que mandó saludos a los hermanos. Segundo punto, esparcir el mensaje de esta carta. El versículo 16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros,
haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Ahí está el intercambio. Esta carta, tanto como otras cartas de los apóstoles, se leían en las asambleas en esos tiempos. Era una manera en que los apóstoles enseñaban a las iglesias aún no estando presentes. Tanto como hoy en día. Ponte a pensar cómo estudiamos la palabra de Dios. Aquí nos vamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y leemos toda esa carta. Porque es el ejemplo, la muestra cómo se debe de hacer, de leer las cartas en la congregación. Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurado el que lee. Fíjate, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una vez más, fíjate, el énfasis en leer. Y luego 1 de Tesalonicenses 5:27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Segunda de Pedro 3:15-16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero vemos una vez más, todo lo que escribió estas cartas. Pablo escribió mayoría del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que uno lo pueda leer. Amén. Tan importante leer los 66 diferentes libros que forman la Biblia. Leer en la congregación. Fíjate, leerlos, estudiarlos juntos. Por eso tenemos no nomás el estudio aquí, el domingo y los miércoles. Hay estudios bíblicos para mujeres, para hombres. Hay estudios bíblicos para niños. Enseñanzas, doctrinas. Todo esto, ¿por qué? Porque se tiene que leer la palabra de Dios. Y sabemos que hay personas que son analfabetos y ellos necesitan ayuda. Y verdaderamente que todos, pero todos necesitamos estudiar la palabra de Dios. Hay muchos que no leen, no la leen, no la estudian. Y es más, hay los que tienen la Biblia en el púlpito, la tienen en su mano, en el púlpito, pero no la leen. Están hable y hable, pero no leen la palabra. Quizás leen un versículo y le dan una correteada a todo, pero no te leen la palabra de Dios. Sería mejor que leyeran la lectura de las cartas apostólicas que los sermones que están predicando. Ahora, la mayoría de las predicaciones son temas que contienen palabrería del predicador, pero no la palabra de Dios. Y qué lástima que una congregación se vaya a reunir a oír la palabra de Dios y no es lo que está pasando. Se van a ir a la casa aún con hambre, porque todo lo que recibieron fue un bocadillo en vez de toda una enseñanza. El versículo 18 nos dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Fíjate, tanto énfasis. El énfasis es de leer. Leer es para que nos vayamos nosotros mismos a alimentar. Si uno no lee, no estudia y no oye las predicaciones, no te estás alimentando. ¿Cómo tenemos que nosotros enfocarnos en la verdad? En todo el consejo de Dios.
Hechos 20:20, Nueva Traducción Viviente, nos dice así: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Tan importante hablar la verdad. Hechos 20:27, Nueva Traducción Viviente. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Fíjate, tener que proclamar lo que está ahí. Porque si uno escoge lo que quiere hablar, no va a tocar lo que está en la palabra. Le va a sacar la vuelta. Pero tomen nota nosotros, el versículo que está en el boletín. El versículo que está acá está en inglés, pero es el mismo versículo. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjate una vez más. La lectura es la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Nueva Traducción Viviente lo dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y animar y enseñarles a los creyentes. La traducción en lenguaje actual: mientras llego a visitarte, sigue leyendo la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. Más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Y es como se esparció el mensaje de esta carta, tanto el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Tercer punto. El mensaje para Arquipo, versículo 17. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pablo le da un consejo práctico para Arquipo, una palabra especial aquí en su carta, al final de ella. Arquipo significa señor del caballo, caballerizo en jefe. Y este varón es mencionado también en el libro de Filemón. Filemón 1:1-2 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces vemos aquí que este varón es mencionado también, pero fíjate, no es muy claro en leer estos versículos en Filemón, pero vemos que su esposa es la hermana Apia. Y en este contexto es muy posible que Arquipo sea el hijo de Filemón, pero no hay una manera de confirmar esto. Es una posibilidad. Es lo que muchos creen, pero no lo podemos decir con toda certeza. Pero vemos que Pablo verdaderamente lo estima mucho y lo exhorta, tanto como lo hizo con Timoteo. Primera de Timoteo 4:14-16 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en las cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces es muy probable que Arquipo era el pastor de esta iglesia en esta casa. Y en oír: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Estas palabras de ánimo nos dicen mucho. Y yo digo esto, fíjate, a todo Arquipo, porque todos hemos recibido un ministerio. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos dones que debemos de usar en la iglesia. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Palabras muy apropiadas para cada uno de nosotros que estamos dispuestos a servir al Señor. Somos nosotros que aún debemos de soportar ciertos principios del ministerio.
Si estás encargado del grupo de oración, es para que estés y llegues a tiempo. Es para animar a los hermanos y hermanas. Hay oración antes de la iglesia, siempre, después de cada servicio. Hay un tiempo de oración, al fin hay un tiempo de oración. Hay devoción. Los domingos y los miércoles arriba. Pero estamos apoyando. Hay ciertos principios del ministerio que debemos de estar ahí. Debemos de animar, cumplir nuestro llamado, nuestro ministerio. Tenemos que cumplir. Si el grupo de alabanza no llega y no llega temprano, no llega, no ensayan, no tienen lo que deben de hacer. Los estudios se tienen que preparar. La iglesia tiene que estar lista para recibir a personas. El equipo de oración ha estado orando desde antemano para orar contigo. Entonces uno tiene que poner de su parte, cumplir nuestro llamado, cumplir nuestro ministerio. Fíjate, tenemos la Santa Cena. Llegamos y la Santa Cena está preparada. Alguien la ha preparado. Alguien ha limpiado el edificio. ¿Por qué? Porque todos tenemos un rol. Tenemos que cumplir nuestro llamado a pesar de las dificultades y las distracciones. Ahora, no está diciendo que ha descuidado su ministerio, pero está diciendo, ten ánimo para poder seguir adelante. Anímate, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Nos está dando esa palabra de aliento. No te hagas para atrás. Toma ese paso de fe. Es de seguir en el ministerio que has recibido, que hemos recibido en el Señor. Ya vimos, no estamos solos en el ministerio. Pablo tenía a todos sus amados hermanos, fieles ministros, consiervos con él. Y aún los hay aquí. Tenemos que seguir adelante, sabiendo que estamos completos en Cristo Jesús. Al fin llegamos al cuarto punto, la salutación, versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Fíjate, la salutación de mi propia mano de Pablo. Pablo está diciendo aquí, esta es mi firma. Yo he firmado esta carta. Esta carta que ha sido enviada, aquí yo la firmo con mi propia mano. Aquí está la salutación que escribo con mi propia mano. Es tanto. Ponte a pensar, ¿no? Viene el cumpleaños de tu esposa, de tu esposo, ¿no? Ya casi no tanto como antes, pero ibas y compras una tarjeta. Te pones ahí, te pones a leer varias, ¿no? Esta, mira, ¿no? Esta está perfecta. Le va a caer muy bien. Dice todo lo que, mis sentimientos que yo le quiero decir, pero no me atrevo a decir, ¿verdad? Aquí está escrito. ¿Y qué hace uno? No nomás se la vas a entregar así, ¿no? Ahí vas a poner tu firma, ¿no? Ahí pones tu firma. Te amo. Y luego tu firma. Es lo que hacemos. Día de mamá, día de papá, cumpleaños de Hani, ¿no? Ahí está la firma. No se te vaya a olvidar. ¿Tu nombre? O te amo. No se nos va a olvidar. Pero Pablo, fíjate, normalmente dictaba sus cartas, pero él personalmente las firmaba. Las firmaba. Con su propia mano, dándole la validez o la aseguranza de que era auténtica de estos escritos. Era lo que hacía. Es como uno dice, mira, yo la escogí, ¿no?
aquí te la doy. Viene de mí. Me costó mucho leer de todas estas cartas, pero esta es la... ¿no? Y luego dice, acordaos de mis prisiones. Los recuerda de su condición con el propósito de que oren por la voluntad del Señor que se vaya a cumplir en su vida. Y luego dice, la gracia sea con vosotros. Amén. Que el favor inmerecido de Dios esté con ustedes. Amén. Ahora, aquí termina. Así cierra la carta. Pero para entender y ver todo lo que hemos visto, ya pasamos mucho tiempo a través de esta carta. Le podemos dar un breve repaso. El bosquejo. Primer capítulo, la declaración de la preeminencia de Cristo. El capítulo 2, la defensa de la preeminencia de Cristo. Y luego el capítulo 3 y 4 es mostrar la preeminencia de Cristo. Entonces, la aplicación es esta. Los versículos claves de este libro es lo que es aplicable hacia nuestras vidas. Comenzando con el primer capítulo, Colosenses 1, 15 al 16. Aplicación, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La aplicación, nadie puede negar que Cristo Jesús es creador. Amén. Lo mismo que aprendimos en Génesis capítulo 1. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque Cristo siempre ha existido. Colosenses 2:8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilizas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. No te dejes llevar por enseñanzas falsas. Entiende quién es el Creador. Entiende que vienen a engañarte. ¿Con qué? Con filosofías y huecas sutilizas, según las tradiciones de hombres. Y esas tradiciones es religión, no palabra de Dios. Amén. Colosenses capítulo 3, 2 y 13, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos tenemos que poner la vestidura nueva de que en Cristo Jesús. Dejar la ropa vieja y sucia del pecado, de la vida pesada en el pasado. Porque ahora tenemos una manera nueva de vivir. Amén. Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjate, sabiamente con los de afuera, sabiendo que Cristo mora en mí. Su voluntad es en realidad que nadie se pierda. Compartir con ellos el amor de Cristo. Compartir el evangelio. Compartir quién vive en mí. En nuestra palabra. Siempre con gracia. Ese favor inmerecido que fue extendido hacia nosotros, que sea también así con el incrédulo. Sazonada con sal, para sabéis cómo debemos de responder a cada uno. Así que vemos que estamos completos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, si no eres un cristiano, hoy es el día de salvación. Reconoce que eres un pecador y necesitas salvación. Necesitas al Salvador. Si no has aceptado al Señor, es cuestión de arrepentirte.
Reconocer que Él dio su vida en la cruz por tus pecados. Él murió por todo pecador. Fue enterrado y ha resucitado. Y Él ofrece vida eterna. Es en su muerte, entierro y resurrección que ahora podemos ser salvos. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que quieren orar contigo. Cualquiera sea la situación, podemos venir a Él con toda confianza de que Él nos oye, Él nos ama y Él quiere responder. Nada más es cuestión de que tomes ese paso de fe.